Sí, Padre, te damos muchas gracias por este medio de gracia, que es la predicación de la palabra del Señor. Y te pedimos ahora que tú unjas a tu siervo, te damos las gracias por él. Gracias te damos, Señor, por lo que disfrutamos de tu palabra en el culto de anoche. Y pedimos ahora que tú le unjas de nuevo con el poder del Santo Espíritu, igualmente al traductor. Te pedimos, Señor, pues que por este medio que tú sigues obrando y hablando en cada uno de nuestros corazones. Con ese propósito, como aprendimos ayer, de seguir siendo conformados más y más en la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por la clase de los niños, los que están enseñando allí, que tú les des a ellos también tu Santo Espíritu, obrando por medio de tu palabra en cada uno de estos corazones. Te lo suplicamos, te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Good morning. Buenos días. If you have your Bibles, I'd invite you to turn with me to Philippians chapter 2. Si tenéis vuestras Biblias con vosotros, os invito a abrirla por la carta a los Filipenses, capítulo 2. We're going to look especially at chapter 2, verses 12 and 13. Vamos a estar meditando sobre los versículos 12 y 13. When I meet Christians almost anywhere in the world, Cuando me encuentro con cristianos en casi cualquier parte del mundo, I find that they are encouraged by their justification. me encuentro que son animados en cuanto a su justificación, They are encouraged by their adoption, son animados en cuanto a su adopción, but they are often discouraged by their lack of sanctification. pero muchas veces se encuentran muy desanimados o desanimados en cuanto a su santificación o la falta de ella. Last night, as we looked at the grace of God in justification, Anoche, cuando estuvimos meditando sobre la gracia de Dios en la justificación, we saw that justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone, vimos que la justificación por la fe sola, por la gracia sola y solo en Cristo, leads to neither legalism nor license. no lleva ni al legalismo ni al libertinaje. We are not saved by our works. No somos salvos por nuestras obras, We are saved by God to our works. somos salvos por Dios para buenas obras. So as we saw that justification leads to neither legalism nor Y license, como estuvimos viendo que la justificación no lleva ni al legalismo ni al libertinaje, this morning we want to consider our en esta sanctification. mañana quiero que consideremos nuestra santificación. And our sanctification leads neither to legalism nor license. Y nuestra santificación tampoco nos lleva ni al legalismo ni al libertinaje. But sanctification is good news. La santificación es una buena nueva, es una buena noticia. Even though believers are often discouraged in our Aunque muchas sanctification, veces los creyentes nos desanimamos en cuanto a nuestra santificación. sanctification is good news. La santificación es una buena noticia. You heard the passage that the pastor read this morning, Habéis oído el pasaje que ha leído el pastor en esta mañana. that Jesus gave himself for our Que sanctification. Jesús se dio a sí mismo para nuestra santificación. That's good news. Eso es una buena noticia. I think that one reason that Christians are discouraged in our sanctification Creo que una de las razones por las que los cristianos estamos desanimados en nuestra santificación is that we are disappointed in our lack of progress in the Christian life. es porque estamos desanimados por causa de la falta de progreso en nuestra vida cristiana. A few years ago, I was with a group of pastors, Hace unos años estuve en un grupo con otros pastores and we were praying together and we were sharing what God had been teaching us from our study in the Bible. y estábamos orando y compartiendo lo que el Señor nos había dado a través de nuestra meditación en las Escrituras. And each of us shared from a passage that had been particularly helpful to Y us. cada uno compartió un pasaje que había sido, de alguna manera en particular, de ayuda para sí mismo. And I had shared from Luke 24 how the passage had given me even greater confidence in the truth of God's Word. Yo compartí cómo Lucas 24 me había dado más firmeza, más estabilidad en cuanto a la confianza en el Señor. And John Piper was one of the pastors there. John Piper también estuvo allí.
And after I shared what I shared, he said this. Y después de que yo compartiese y dijese lo que dije, él dijo lo siguiente. He said, I have never doubted the historical truth of the Bible. Él dijo, yo nunca he dudado la veracidad histórica de la Biblia. Now, this was very interesting that he said this to me Y esto era muy interesante que me lo dijese, because he had actually done his doctoral work in Germany with very, very liberal scholars. porque él había realizado su obra doctoral en Alemania con eruditos muy liberales, Scholars that did not believe that the Bible was historically true. académicos que no pensaban, no creían en la veracidad de las Escrituras. And he was telling me that their criticism of the Bible had never caused him to doubt his own faith. Y nos estuvo diciendo que su crítica de las Escrituras nunca le habían causado a él, en particular, dudar de la veracidad de las Escrituras. And even that word was very encouraging to Incluso me. eso también fue de mucho ánimo para mí. But then he said this. Pero luego dijo lo siguiente, He said, do you know what has caused me to doubt my faith? pero ¿sabes lo que sí me ha hecho dudar de mi fe? My own lack of progress in Mi sanctification. propia falta de progreso en cuanto a la santificación. In fact, a couple of years later, I heard him open up a conference with these words. De hecho, unos años más tarde le escuché comenzar una conferencia con estas palabras. He stood up before thousands of people and he said this. Se levantó ante miles de personas y dijo lo siguiente, I am amazed that I am still a Christian. estoy anonadado, maravillado de que todavía soy cristiano. Now, I knew exactly what John was talking about. Ahora, yo sabía exactamente a lo que se estaba refiriendo, John. John was talking about his own struggle with sin. John estaba hablando de su propia lucha con el pecado. There were particular areas in his life that he continually struggled with. Había áreas específicas, particulares en su vida con las que seguía luchando. And I can give you this testimony myself. Y también os puedo compartir y dar este testimonio yo mismo. The only thing that discourages me in the Christian life Lo único que me desanima a mí en la vida cristiana is me. soy yo. The Lord has been very good to me. El Señor ha sido muy bueno para conmigo. I have not gone through so many of the trials that godly people that I know have had to go Yo no he through. tenido que pasar por muchas de las pruebas y dificultades que muchos creyentes que conozco han tenido que pasar y sufrir. So I have absolutely no complaints about the life that the Lord has given Por lo me. tanto, no tengo ninguna queja de la vida que el Señor me ha dado. The only thing that discourages me is me. Lo único que me desanima a mí soy yo. Soy yo. So I am, if you can relate to those kinds of discouragements in the Christian life, Por lo tanto, si tú también te sientes identificado con ese mismo tipo de desánimo en la vida cristiana, I'm here to encourage you this morning from estoy aquí en God's esta Word. mañana para animarte en la obra de Dios. Because when God saves us, He does at least three things. Porque cuando Dios nos salva, hace por lo menos tres cosas. He justifies us, Nos justifica, He adopts us, nos adopta and He y sanctifies nos us. santifica. And each of those three things is good Y news. cada una de esas tres cosas son una buena noticia. You know that it is good news that He justifies you. Sabemos que es una buena noticia que Dios nos justifica. He forgives you and accepts you not because of your righteousness, Te perdona y te justifica no en base a tu justicia, but because of the righteousness of Christ alone. sino por causa de la justicia de Cristo solamente. That's good news. Eso es una buena noticia. And He adopts you. Y te adopta. That is, He welcomes you into His own family. Es decir, te invita, te da la bienvenida a su propia familia. He makes you His child. Te hace hijo suyo. He causes you to be a co-heir with Christ. Te hace coheredero con Cristo. That's good news. Y eso es una buena noticia. But sanctification is also good news. Pero la santificación también es una buena noticia. When He saves you, He sanctifies you. Porque cuando te salva también te santifica. He begins a process whereby you are renewed after the image of God. Comienza un proceso en el que eres renovado a la imagen de Dios. And you are enabled more and more to die to sin Y eres capacitado para morir más y más al pecado and live to righteousness. y vivir más y más para la justicia. And God does this by His grace just as much as He does justification Y by Dios His hace grace. esto tanto en su gracia de la misma manera que lo hace en su justificación. Christian, God is more interested in your sanctification than you are. Cristiano, Dios está igualmente interesado en tu santificación como tú lo estás. And God is just as involved in your sanctification as He is in your Y Dios está tan justification. involucrado en tu santificación
como también lo está en tu justificación. God does not forgive you and say, now you're on your own. Dios no te perdona y te dice, bueno, ahora estás tú solo. I justified you, now go Yo te sanctify justifiqué, ahora yourself. ve tú y santifícate. I saved you, now just go live the Christian Yo te he life on salvado, your ahora own. vive tú la vida como puedas. No, His grace is just as operative in your growth as it is in your justification. No, su gracia está igual de operativa en tu santificación como también lo es en tu justificación. His grace is just as necessary for your godliness as it is for your forgiveness. Su gracia es igualmente necesaria para tu santificación como también lo es para tu salvación. God is just as involved in your Christian maturity as He is in you becoming a Christian in the first place. Dios está tan involucrado en tu madurez como cristiano como también lo fue cuando te salvó. And Paul makes that very clear in this passage in Philippians 2, Y Pablo 12 lo and deja muy 13. claro aquí en este pasaje en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. And I want to give attention to that this morning. Y quiero que meditemos sobre esto en esta mañana. This is the word of God, hear it. Esta es la palabra de Dios, oigámosla. Therefore, my beloved, Por tanto, amados míos, as you have always obeyed, como siempre habéis obedecido, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Work out your own salvation with fear and trembling, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. for it is God who works in you, Porque Dios es el que en vosotros both to will and to work for His good pleasure. produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amen. And thus is this reading of God's holy, inspired, and inerrant word. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra inspirada e inerrante. May He write its eternal truth upon all our Que hearts. escriba su verdad inalterable en nuestros propios corazones. This is one of the most important passages in all of the Bible about sanctification. Esto es uno de los pasajes más importantes de todas las Escrituras sobre este tema, la santificación. By sanctification, I mean growing in godliness, Y por santificación me refiero a crecer en la piedad, becoming more like Christ, parecernos más a Cristo, bearing the fruit of the Spirit, llevar el fruto del Espíritu, having the law written on our heart, tener la ley escrita en el corazón, being reshaped into the very image of God. ser transformado, reformado a la imagen gloriosa del Señor. As we said, when God saves us, He not only justifies us, He not only adopts us, He also sanctifies Como hemos us. dicho, cuando Dios nos salva, no solamente nos justifica, no solamente nos adopta, sino que también nos santifica. And this passage is about Y sanctification. este pasaje trata con la santificación. It's about becoming more godly. Habla acerca de cómo hemos de llegar a ser más como Dios, más piadosos. If you look back in Ephesians 2, earlier in the chapter, Si volvemos en nuestras Biblias a Efesios, el capítulo 2, you see that the Apostle Paul is dealing with two pastoral problems in this church. veremos cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a dos asuntos, dos problemas dentro de la iglesia. He's writing to people who are already Christians. Está escribiendo a los que ya son creyentes. He's not writing to non-Christians, urging them to become Christians. Fijaros que no está escribiendo a no creyentes, llamándolos a ser creyentes. He's writing to Christians, urging them to act like Está Christians. escribiendo a cristianos para que se comporten como tales. Because even though these people are Christians, they are struggling with some sin problems. Porque aunque estas personas son cristianos, están luchando con determinados problemas, determinados pecados. And in particular, they are struggling with pride and selfishness. Y en particular están luchando con el orgullo, con el egoísmo. Look at chapter 2, verse 1. Fijaros el capítulo 2, versículo 1. If there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind.
Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Verses 1 to 3. Filipenses, he dicho antes Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Let each of you look not only to his interests, but also to the interests of others. Verse 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, versículo 4, sino cada cual también por lo de los otros. Notice that he is trying to help them battle with their pride in order to be humble. Fijaros que está intentando ayudarles para que luchen con su orgullo, para que sean humildes, And to be concerned more for one another than for themselves. para que se preocupen más el uno del otro que no de sí mismos. So he's dealing with pride and selfishness Por lo tanto, in the congregation. Está tratando dentro de la congregación con los pecados del orgullo y del egoísmo. Instead of being conceited and self-interested, En lugar de centrarse en uno mismo y solamente buscar lo propio, he wants them to be humble and concerned for one another. quieren que sean humildes y que busquen el bien del otro. And so that's one reason why he says what he says in verses 5 through 11. Y esa es la razón por la que dice lo que dice en los versículos del 1 al 11. That's often called the hymn of Christ, Muchas veces esto se resume como el himno de Cristo, where he points to Jesus and he says, Jesus is your example for how you ought to live with one another. donde Pablo apunta a Jesús y nos da a Jesús como el ejemplo de cómo hemos de vivir los unos para con los otros. So when you get to verse 12, Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 12 and he says, therefore, y dice, por tanto, he is saying, in light of what I have just taught you, está diciendo, a la luz de lo que acabo de decir, lo que acabo de explicar, I taught you about Jesus, os he enseñado acerca de Jesús, who humbled himself quien se humilló in order to save you. para salvarte. What Jesus did not only brought about your salvation, Y lo que Jesús hizo no solamente llevó a cabo tu salvación, it shows you how you are to live. sino que te muestra cómo has de vivir. He is not only your Savior, Él no solamente es tu Salvador, He is your example. también es tu ejemplo. Therefore, live this way. Por lo tanto, vivamos de esa manera. So in verses 12 and 13, He is teaching you about the Christian Y en los life. versículos 12 y 13 nos está enseñando, por lo tanto, acerca de la vida cristiana. He's teaching you about growth in grace. Te está enseñando acerca del crecimiento en gracia. He's teaching you about sanctification Te or está enseñando godliness. acerca de la santificación, acerca de la piedad, de parecernos más a Dios. And he is giving you an encouragement that you can and will make progress in the Christian Y life. te está animando de que sí que vas a avanzar, vas a seguir adelante en la vida cristiana. The Bible's teaching on our godliness is not that change is no longer necessary in our lives. La vida... the Bible is teaching, Yeah, not teaching. yeah. The Bible's teaching on the Christian life is not that change is not necessary in La the Christian enseñanza life. de la Biblia sobre la vida cristiana nos está diciendo que va a haber un progreso. Maybe you've heard someone teach that we are saved by grace and therefore godliness is not necessary. Quizá tú has oído a alguien decir, bueno, somos salvos por gracia, pero no es necesaria la piedad. That's not the Bible's teaching. Eso no es la enseñanza de la Biblia. In fact, you will remember that the author of Hebrews in chapter 12, verse 14, says that without holiness no one will see the Lord. De hecho, recordaréis cómo el apóstol en Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Paul's teaching is not that God accepts you and therefore no change is necessary. La enseñanza de Pablo no es que Dios te acepta y por lo tanto no es necesario ningún cambio. His teaching is that God accepts you and therefore change is now possible. Su enseñanza es que Dios te acepta
Y por lo tanto, ahora ya es posible ese cambio, ese progreso. Now, finally, by His grace, you have the possibility of growing. Y ahora finalmente, por su gracia, tienes la posibilidad, la capacidad de crecer. Apart from His grace, there was no possibility of Pero sin change, su gracia no había ninguna posibilidad de cambio, no possibility of growing, ninguna posibilidad de crecimiento, no possibility of godliness. ninguna posibilidad de parecernos más a Dios. But now, by His grace, you can change. Pero ahora por su gracia podemos cambiar. Tú puedes You cambiar, can grow. puedes crecer, You can become more godly. puedes llegar a parecerte más a Dios. You can fight against sin. Puedes luchar en contra. So look del at the pecado. flow of His argument. Fijaros, por lo tanto, en su discurso, en su argumento. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, so now, not only in my presence, but much more in my absence. no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. So he acknowledges that he sees in the Philippians' lives evidence of obedience. Por lo tanto, ahora está manifestando que ve una manifestación de la obediencia en las vidas de los filipenses. He saw them growing when he was with them. Él los ha visto, los ha observado crecer cuando estuvo con ellos. And so he says, continue to obey even though I'm not with you. Y ahora les dice, continuad en ese crecimiento, aunque ya no estoy con vosotros. Much more in my absence than even in my presence. Mucho más ahora en mi ausencia que en mi presencia. He's saying, don't stop. Les está diciendo, no paréis, Keep on. seguid para adelante, Keep growing. seguid creciendo. You were growing when I was with you. Estabais creciendo cuando yo estaba con vosotros, Keep growing even though I'm not with you. seguid creciendo ahora que no estoy con vosotros, aunque yo no esté. And then he says this very powerful phrase. Y luego dice esta frase muy potente. Work out your own salvation with fear and trembling. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Now, what in the world does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? Does he mean save yourself? ¿Significa esto, sálvate a ti mismo? No. We No. learned last night from Ephesians 2, 8 to 10 that we are saved by grace alone. Anoche estuvimos viendo cómo en Efesios 2, del 8 al 10, que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos solo por gracia. Not by our works, lest anyone should boast. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para So- que nadie se gloríe. So when he says work out your salvation, what does he mean? Por lo tanto, cuando dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿a qué se refiere? He means to live the Christian life in a way that is consistent with your salvation. Significa que has de vivir la vida cristiana de la manera en que sea consistente. Now, Scripture interprets Scripture, right? Consistente con que has sido salvo, consistente con el Evangelio. We learn what Scripture means in one place by comparing it to other places. Las Escrituras interpretan a las Escrituras y entendemos y aprendemos y interpretamos las Escrituras en base a lo que dice en otro lugar. Has Paul said something like this somewhere else earlier in the letter? Puesto en un ejemplo, ¿acaso Pablo ha dicho algo parecido a esto anteriormente en esta misma epístola? Yes, he has. Sí, lo ha hecho. Look at chapter 1, verse 27. Fijaros el capítulo 1, versículo 27. Let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, So that whether I come and see you or am absent, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Does that sound familiar? ¿Os suena familiar esto? Continue to obey, Continúa obedeciendo, not only when I am present, but even when I am absent. no solamente cuando yo estoy ahí presente, sino también cuando estoy ausente. Work out your salvation with fear and trembling. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Let your manner of life be worthy of the gospel. Que tu forma de comportarte sea digna del Evangelio. In other words, in chapter 1, verse 27, he's saying,
live your life in a way that is consistent with the gospel. En otras palabras, en el versículo 27 del capítulo 1 está diciendo, tenéis que vivir vuestras vidas de manera que sea consistente o que sea que cuadre, que encaje con el evangelio. And when he says work out your own salvation, he is saying live your life in a way that is consistent with your Y salvation. cuando dice que tenéis que ocupaos en vuestra salvación, significa que tenéis que vivir vuestra vida a la luz del evangelio, que sea consistente con el evangelio. If you were saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, Porque si has sido salvo solo por gracia, solo por la fe y solo por Cristo, not by your works, but to good works, no por tus obras, pero sí para buenas obras, live your life like that's true. entonces vive tu vida como si esto fuese cierto. Live your life like you were saved by grace in order to be what God created and redeemed you to be. Vive tu vida como que Dios te ha salvado por gracia para que vivas tu vida sirviéndole a Él, haciendo lo que debes hacer. And what did he create you to be? Porque ¿para qué te creó Dios? Like him. Te creó para ser como Él. He created you to be godly, Te creó para ser piadoso, to be his image. para ser su imagen. So when Paul says, work out your salvation, Por lo tanto, cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, he doesn't mean save yourself. no significa salvaos a vosotros mismos. He means live consistently with your salvation. Significa vive tu vida de manera consistente con el Evangelio. If you were saved by grace to godliness, Si fuiste salvo por la gracia para la piedad, show that in your life. muéstralo en tu vida. And so he is saying that your ongoing godliness Por lo tanto, está diciendo que ese camino de piedad que estás siguiendo is an essential part of the Christian es una life. parte esencial de la vida cristiana. It's what God saved you to. Es para lo que Dios te salvó. He didn't save you by your No te godliness. salvó por causa de tu piedad, He saved you to your pero sí que godliness. te salvó para ser piadoso. Then he gives a great encouragement. Y luego continúa y nos da un ánimo maravilloso. Look at what he says in verse 13. Fijaros lo que dice el versículo 13. For it is God who works in you. Porque es Dios el que obra, el que produce en vosotros. Now notice what he said. Fijaros lo que dice. Work out your salvation Ocupaos en vuestra salvación, because it is God who works in you. porque es Dios el que se ocupa en vosotros. In other words, you work because God is working in you. En otras palabras, tú trabajas, tú obras, porque es Dios quien obra en ti. The only reason you can grow at all is because God is at work in you. La única razón por la que tú puedes crecer en algo es porque Dios está obrando en ti. God is at work in your life. Dios está obrando en tu vida. God is at work in your Dios está sanctification. obrando en tu santificación. You work in light of the fact that God is in Y work tú in you. obras a la luz del hecho de que Dios ya obra en ti. Do you remember the famous words of Augustine? ¿Recordáis las palabras famosas de San Agustín? O Lord, everything good in me is due to you. Señor, todo lo bueno que hay en mí es debido a ti. The rest is my fault. El resto es culpa mía. You see what Augustine is saying? ¿Veis lo que está diciendo Agustín, verdad? If there's any area in my life that I'm godly, Si hay cualquier área de mi vida en la que yo no estoy pareciéndome a Dios, it's not due to me, it's due to God. al revés, si hay algún área en la vida en la que me parezco a Dios, no es debido a mí, sino que es debido a Dios. The only way I can advance in godliness is because God is at work in me. Porque la única manera en la que yo puedo avanzar en mi vida cristiana es porque Dios está avanzando en mí. And so he gets all the credit for my Él godliness. obra en mí y Él recibe toda la gloria. Es Él el que lo produce. Now, does that mean that we don't do anything Ahora, in ¿significa the esto que Christian life? nosotros no hacemos nada en nuestra vida cristiana? Well, no. Remember the famous prayer of Augustine. Bueno, pues claro que no. Recordar también la oración de San Agustín. He says, Lord, command what you will, but give what you command. Señor, ordena lo que sea tu voluntad, pero da lo que sea tu voluntad.
This is one of those places where we learned that Augustine was a Reformed theologian. Y aquí vemos, esto es uno de los ejemplos donde vemos que Agustín era reformado, era un teólogo reformado, ¿verdad? You see what he's saying? Porque, ¿entendéis lo que está diciendo? Lord, you can command me to do Señor, anything you want to do, Tú me puedes mandar a hacer cualquier cosa que tú quieras, as long as you will help me do it. mientras que tú me ayudes a llevarlo a cabo. Because apart from you, I can do nothing. Porque separado de ti nada puedo hacer. So you command anything you want me to do, Por lo tanto, Lord, mándame, ordéname a hacer cualquier cosa, Señor, but help me to do pero it ayúdame a hacerlo. by your Holy Spirit, Por tu Espíritu Santo, by your por tu grace. gracia, Help me to live the way that you have commanded me. ayúdame a vivir como tú me has ordenado. This is what Paul is saying. Y esto es lo que Pablo está diciendo. We work Nosotros obramos only because God is at work in us. solo porque Dios está obrando en nosotros. God's work in us is the foundation of anything that we're able to do. La obra de Dios en nosotros es el fundamento, es la base por la cual podemos hacer cualquier cosa. We shouldn't be surprised that we continue to sin. No debería sorprendernos que continuamos pecando. We should be surprised that we're godly at all. Deberíamos sorprendernos en que nos parezcamos en algo a And our Dios. godliness is the result of God at work Y in nuestra us. piedad es el resultado de la obra de Dios en nosotros. We're to be encouraged because God is at work in Hemos us. de cobrar ánimo porque Dios está obrando en nosotros. And that is to lead us not to indolence, Y eso es para llevarnos no a la indolencia, but hopeful activity. sino a una actividad esperanzadora. God's work in us does not lead to laziness, La obra de Dios en nosotros no nos lleva a ser perezosos, but it leads to hope. nos lleva a la esperanza. Listen to his language again. Fijaros en el lenguaje que utiliza, It is God who works in you, porque es Dios el que en vosotros produce both to will and to work for Así- his good pleasure. el querer como el hacer por su buena voluntad. So God is at work in us in both our desires and our actions. Por lo tanto, Dios está obrando en nosotros tanto en cuanto a nuestros deseos como también en cuanto a nuestras acciones. So that we want to do what we ought to do, Por lo que queremos hacer lo que debemos hacer and so that we do what we ought to y do. para que hagamos lo que debamos hacer. Now, this is very important because there are many errors that are taught in Christian Ahora, circles about Esto es sanctification. extremadamente importante porque hay muchos errores enseñados en cuanto a la santificación. Some people teach that we are meant to be perfect in the Algunos Christian life, enseñan que hemos de ser perfectos en esta vida, that we can reach a state where we no longer sin. que podemos llegar a un estado en el que ya no pecamos más. I remember when a godly young couple who was studying at seminary came to speak to me. Recuerdo una joven pareja cuando estaban estudiando en el seminario que vinieron a mí, They were preparing to go to the mission field. se estaban preparando para ser misioneros. They had sold everything that they had in preparation to go to the mission Habían field. vendido todo lo que tenían en preparación para el campo misionero. I was very impressed by their consecration. Me impresionó mucho su consagración. They were only in their 20s, but they were very mature Christians. Eran jóvenes de veintitantos años, pero eran muy maduros espiritualmente. But they came to me because they were discouraged. Pero sin embargo vinieron a mí porque tenían desánimo. And they said to me, we are discouraged because we still sin. Y me dijeron, estamos desanimados porque todavía pecamos. And when we were in Bible college, our president told us that he had not sinned for 3 years. Y cuando estábamos en el colegio bíblico, nuestro profesor nos dijo que él no había pecado en 3 años. And he encouraged us to seek entire sanctification Y claro, nos estaba enseñando que teníamos que buscar la santificación total so that we would no longer consciously sin. para que ya no pecásemos de forma consciente. And so we have been praying that Y así for pues, eso es lo que many hemos estado years. orando y pidiéndole a Dios, rogándole a Dios durante muchos años ya. And we still sin. Pero seguimos pecando. So we wonder if we're really Christians. Por lo tanto, nos preguntamos si realmente somos cristianos. And I turned them to 1 John chapter 1 Les verse 10. dirigí a Primera de Juan, 1 John chapter 1 verse 10. Primera de Juan 1, Yeah, capítulo, 1, yeah. capítulo 1, versículo 10. If we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Si decimos que no tenemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. I said to these young people, Y les dije a estos bro- chavales, brother and sister, you're more godly than I am. hermano, hermana, tú eres más piadosa que yo. If you're not Christians, I'm not a Porque si Christian. vosotros no sois cristianos, yo tampoco lo soy. The fact that you continue to struggle with sin does not mean that you're not a Christian. El hecho de que sigas luchando con el pecado no significa que no seas cristiano, It means that you're maturing. sino que significa que estás madurando. Because if you didn't realize your own sin, Porque si no te dieses cuenta de tu propio pecado, then you're blind. entonces estás ciego. There's a name for people who don't think that they're guilty. Hay un nombre para las personas que no piensan que son culpables. In the United States, the psychologists called them sociopaths. Los psicólogos los llaman sociópatas And we put them into prison and into mental health y los facilities. solemos meter en las cárceles y en las instituciones mentales, ¿verdad? It's good that you recognize that you continue to struggle Es with bueno que sin. reconozcas que luchas con el pecado. This is a sign that you're growing. De hecho, es una señal de que estás creciendo. There are sins that I realize that I am committing now Hay pecados de los que soy consciente que estoy cometiendo ahora, that I was committing 30 years ago, que seguía cometiendo hace 30 años. but 30 years ago I didn't even realize they were sins. Pero pecados que hace 30 años no sabía que eran pecados. Now I'm discouraged that I'm still doing those sins, Ahora, claro, estoy desanimado de que sigo haciendo esas cosas, but at least I realize they're sin, pero por lo menos ahora me doy cuenta de que eran pecado, and I know that I shouldn't do de them, que son pecado en mi vida y que no debería hacerlo. and I pray to God to help me not to do Y them. oro al Señor para que no lo haga. But 30 years ago I didn't even realize I was sinning. Pero 30 años ni siquiera era consciente de que estaba pecando. So though sometimes that's discouraging, Y por lo tanto, aunque a veces esto sea desanimador, it's actually a sign that God is at work. de hecho es una señal de que Dios está obrando. Because you can't change before you realize that you need to change. Porque no puedes cambiar antes de darte cuenta que necesitas cambiar. Nobody comes to a pastor wanting to change that doesn't realize that they need to change. Nadie viene a un pastor diciendo que tiene que cambiar si no se da cuenta de que tiene que cambiar. Realizing that we need to change is a sign of growth. Darnos cuenta que hemos de cambiar es una señal de crecimiento. But what we need is hope for change. Pero lo que necesitamos es la esperanza del cambio. And that's what Paul is giving us Y here. eso es lo que Pablo nos está dando aquí. There is a famous story of a Dutch farmer. Hay una historia muy famosa de un granjero holandés. He was not a Christian. Él no era cristiano. He was very harsh with his family and with his workers. Era muy duro tanto con su familia como con sus trabajadores. He was even cruel to the farm animals. Incluso era cruel con los animales. And on one occasion, he went to church and he heard the gospel and his life was changed. Y en una ocasión fue a la iglesia, escuchó el evangelio y su vida fue transformada. And there was a very dramatic change in many of the things that he did. Y hubo un cambio muy dramático en muchas de las cosas que hacía. He had a very foul language. He cursed. Tenía una forma de hablar muy desastrosa, soltaba palabrotas constantemente And suddenly he stopped cursing. y de repente dejó de hacerlo, dejó de pronunciar palabrotas. And he stopped being mean to the farm helpers. Dejó de ser cruel para con los trabajadores And he became kind even towards the animals. y empezó también a valorar los animales y a portarse bien con los animales. But one day he was working in the barn and he lost his temper. Pero un día estaba allí en el granero y perdió completamente los papeles And he became angry and he cursed. y se enfadó muchísimo y profirió And he caught himself. una palabrota And he went running into the farmhouse. y se dio cuenta instantáneamente y fue corriendo a la casa. And his wife was at the sink washing the Su dishes. mujer estaba allí lavando los platos en la pila And he threw himself down on the table and he began to cry. y se tiró allí sobre la mesa y empezó a llorar. And his wife said to him, "What is wrong?" Y su esposa le dijo, pero ¿qué te pasa? And he said, "I am no different than I was before." Y dijo, no soy diferente en nada a lo que era antes. And she said, "Oh, yes, you Y are. él le dijo, sí que lo eres. You never felt like this when you Antes. did this before." Cuando hacías eso, jamás
te comportabas como te estás portando You ahora. did this all the time, and there were no tears of repentance. Antes soltabas toda clase de palabrotas y no había lágrimas de arrepentimiento. Now you know it's wrong. Ahora estás aquí tirado y sabes que está mal. I can see the work of God's grace in your life. Yo puedo ver la obra de Dios en tu vida, Not because you no longer sin, no porque ya no peques nunca, but because you can't be happy in sino your porque sin. no eres feliz en tu pecado. Your sin makes you miserable. Tu pecado produce en ti esa miseria. Your sin used to just make the rest of us Tu miserable. pecado antes solamente nos hacía miserables a los demás. You were quite happy in your Tú sin, estabas feliz y contento en tu pecado, but now your sin makes you pero ahora tu miserable. pecado te hace miserable a ti. This is the work of God's Spirit in you. Esta es la obra del Espíritu de Dios en ti. You see, when we are saved, Porque cuando somos salvos, we are not immediately sinlessly perfected, no somos perfeccionados inmediatamente sin pecado. but God begins a work in us Pero where Dios- He grows us by grace. Dios sí comienza una obra en nosotros donde crecemos en gracia. And the truth is that God is at work in us for our growth in godliness. Y la verdad es que Dios está obrando en nosotros para el crecimiento de la piedad. And this makes us hopeful that change is possible. Y esto nos da esperanza de que el cambio es posible. We will never be perfect in this life, Nunca seremos perfectos en esta vida, but we can be confident that He who began a good work in us will bring it to completion. pero sí podemos estar seguros de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Do you know the hymn, There is a Fountain Filled with Blood? ¿Conocéis el himno? Hay una fuente, llena de sangre, que brota sangre. And in that song, he says that we will be saved to sin no more. En ese himno dice que seremos salvos para no pecar más. He's looking forward to that time Y es when que in glory el we autor no longer sin. Está mirando más adelante, cuando estemos en gloria, en la presencia del Señor, cuando ya en ese momento dejemos de pecar. Because sin is one of the things that makes us tired in the Christian life. Porque el pecado es una de esas cosas que nos producen cansancio en la vida cristiana. It is a wonderful thing to be forgiven of sin. Es algo maravilloso el ser perdonados por nuestros pecados. But in the Christian life, we long to no longer have to be forgiven for the same sin over and over and over Pero en la again. vida cristiana deseamos, anhelamos el no tener que ser perdonados por causa del mismo pecado una y otra vez. We long for the day that we will sin no more. Anhelamos, deseamos ese día en el que ya no pequemos nunca más. But that day will never come in the Christian life. Pero ese día nunca llegará aquí en la vida cristiana. Jesus told us when we pray, Jesús nos dijo, cuando oréis, orad. forgive us our debts. Señor, perdónanos nuestras deudas. Jesus was teaching us that we would always have to pray for forgiveness in Jesús the nos Christian estaba life. enseñando que siempre vamos a tener que orar, perdónanos. When the famous theologian John Murray died, Cuando el gran teólogo John Murray murió, do you know what his last words were? ¿sabéis cuáles fueron sus últimas palabras? God have mercy on me, a sinner. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, pecador. He was a much godlier man than me, Él fue un hombre mucho más piadoso que yo. and yet he realized he needed forgiveness of Y sins. sin embargo se dio cuenta de que necesitaba el perdón de sus pecados. His statement was not a lack of confidence in the gospel. Su afirmación no fue una falta de confianza o de fe en el Evangelio. His statement was not a lack of confidence in Jesus' justifying Su grace. afirmación no fue una falta de confianza en la gracia justificadora de Jesús. His statement was an acknowledgement that even though he trusted in Christ, Su afirmación fue un reconocimiento de que aunque confiaba en el Señor Jesucristo, he was still a sinner that needed Christ's grace. él seguía siendo un pecador que necesitaba la gracia de Dios. And so even in the hour of death, he said, God have mercy Por lo on tanto, me, a incluso en el sinner. momento de su muerte, dijo, Señor, ten misericordia de mí, Because pecador. his confidence was in Christ, not in himself. Porque su confianza no estaba en sí mismo, estaba en Cristo. And we need to recognize that that is a hopeful thing. Y por lo tanto hemos de reconocer que esto es algo que da esperanza.
We may be discouraged by our sin, Podemos ser desanimados por nuestro pecado, but we should be encouraged that God is at work in us to deal with our sin. pero debemos cobrar esperanza en que Dios está obrando en nosotros para tratar el pecado. That should give us hope for our growth Y esto debería darnos esperanza para crecer and help against our discouragement, y para ayudarnos en contra de nuestra desesperanza, especially when we remember that there will be a time when we will sin no more, especialmente cuando recordamos que habrá un día en el que ya no pequemos más, when we are in glory together by God's cuando nos grace. hallamos allí en gloria, en la presencia de Dios. May the Lord bless His Que el word. Señor bendiga su palabra. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your salvation, Señor y Padre, te damos las gracias por tu salvación. a salvation which is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Una salvación que es solo por fe, solo por gracia y solamente por Cristo. A salvation that leads not to legalism Una salvación que no lleva al legalismo, and not to license, que no lleva al libertinaje, but to growth sino al crecimiento and hope y a la esperanza and confidence. y a la confianza. Encourage struggling saints Anima today. a aquellos santos que están luchando con el pecado a día de hoy. Give them hope that change is possible, Dales esperanza que el cambio es posible, because you are at work in us, porque tú estás obrando en nosotros so that we might work out our salvation, para que nosotros obremos, nos ocupemos de nuestra salvación, so that we might live in a manner worthy of the para que gospel. podamos vivir de acuerdo con el Evangelio, Only by your grace alone. digno del Evangelio, solo por tu gracia. We ask this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.